mucha expectativa de lo que Dios va a hacer por medio de esta serie y especialmente en esta semana de Pentecostés. Dios nos ha dado el privilegio de haber estudiado en dos series anteriores tanto al Hijo, a Jesús, como a Dios Padre, y ahora estamos adentrándonos a estudiar al Espíritu Santo, pero no solamente a tener información de Él, sino a vivir esa transformación que Él puede hacer en nuestras vidas. Así es que quiero ubicarlos precisamente en el contexto histórico, ya que venimos saliendo hace 50 días de lo que fue la Pascua. Y vamos a Hechos capítulo 1 versículo 3 al 5. Dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Es decir, Jesús resucitado se apareció durante 40 días a sus discípulos. En el versículo 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y quiero que se ubiquen en el contexto histórico. Denle ese aplauso al Señor. Yo creo que Dios quiere hacer maravillas en su pueblo hoy, así es que me alegra esa expectativa, ese corazón abierto a recibir del Espíritu Santo. Saben que Jesús estuvo durante 40 días con sus discípulos. Cada vez que ustedes ven el número 40 en la Biblia, se refiere a una preparación. El número 40, por ejemplo, habla de los 40 años en los que el pueblo hebreo estuvo en el desierto cautivo. Es decir, esos 40 años en los que Dios los preparó para finalmente entrar a la tierra prometida. Vemos que el diluvio también duró durante 40 días y 40 noches. Vemos que Dios ahí preparó a su creación para un nuevo comienzo. Vemos también que, por ejemplo, el ministerio de Jonás en Nínive duró 40 días para que esa ciudad fuera preparada para un cambio. Entonces, cada vez que vemos 40 días, como en el caso de Jesús, que resucitado estuvo 40 días con sus discípulos, y no solamente con los 12, sino con los 70, y hubo más de 500 testigos también que vieron a Jesús resucitado. Fue para prepararlos para lo que venía. Es decir, no se acabó todo aquí con mi muerte y resurrección, era lo que estaba diciendo Jesús. Hay algo que viene, y es más, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque habrá de venir alguien sumamente especial que estará con ustedes en todo momento y que los guiará a toda verdad y que les recordará todo lo que yo les enseñé en este tiempo. Ahora, quiero que volvamos un poco en el tiempo al momento de la última cena. Es decir, antes de que Jesús entrara a su pasión para morir y resucitar, Jesús tuvo una última cena, y nosotros tenemos lo que es la celebración de la Santa Cena, que conmemora aquella última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. En esa última cena sabemos que Jesús les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y luego les dijo: este es el vino que representa el nuevo pacto en mi sangre. Y ustedes saben todo el texto y saben que el vino representa la sangre de Cristo. Ahora, eso no fue todo lo que ellos hablaron allí. En los evangelios está relatada la conversación, especialmente en Juan está relatada la conversación de esa última cena, y la podemos ver cuando estudiamos profundamente todo el evangelio, que esa conversación estaba destinada a presentarles al Espíritu Santo. En esa última cena Jesús estaba despidiendo, pero el tema principal de lo que habló Jesús en esa cena es el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, presentándoles al Espíritu Santo. Entonces, cuando Él resucita, les dice: ¿se acuerdan que yo les dije que Juan bautizó en agua, pero que vendría el Espíritu Santo a bautizarlos a todos ustedes? Y esto va a pasar en no muchos días. Ahora, quiero que noten, Jesús estuvo resucitado 40 días, y el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, es 50 días después de la Pascua. Es decir, 7 semanas después de la Pascua. Ahora, esto significa que Jesús asciende al cielo, y a los 10 días el Espíritu Santo desciende.
Por eso Él les dio la instrucción, la orden: no se vayan de Jerusalén, esperen hasta que la promesa del regalo que el Padre les ofreció, que es el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Ahora, ya que estamos ubicados en este contexto histórico, quiero hablarles un poco de lo que son las fiestas judías. Y hablando de las fiestas judías, hay muchos hermanos que a veces se preguntan: ¿qué tanto, pastor, del Antiguo Testamento tengo que vivir yo? Es decir, hay tantas cosas en el Antiguo Testamento, ¿será que todo eso en el Antiguo Testamento yo lo tengo que practicar? Por ejemplo, ¿significará que Sansón no se cortó el pelo, que yo me lo tenga que dejar largo, pastor? ¿Significará que Salomón tuvo 1000 mujeres, que yo pueda tener unas cuantas más? No, ¿verdad? Obviamente no. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que no son necesariamente aplicadas en cuanto a práctica. Me refiero a todo lo cultural que ustedes ven en el entorno del Antiguo Testamento. No hay por qué vivirlo. De hecho, nosotros vivimos en un nuevo pacto. Por eso Jesús dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros vivimos conforme a algo distinto de lo que vivió el pueblo hebreo en aquel entonces. Pero hay mucha esencia del Antiguo Testamento que es completamente aplicable a nuestras vidas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento están los 10 mandamientos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está la instrucción de Dios de que diezmemos. En el Antiguo Testamento hay mucha riqueza para que nosotros podamos vivir lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero quiero que noten que Jesús dijo en Mateo 5:17: no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. Y quiero hacer una pausa aquí. La ley son los 5 primeros libros de la palabra de Dios, es decir, el Pentateuco. Y luego los profetas es lo que continúa del Antiguo Testamento, como son los profetas mayores y menores. Esas eran todas las escrituras conocidas en el tiempo de Jesús. El Nuevo Testamento estaba recientemente empezándose a escribir en cada paso que Jesús daba sobre la tierra. Entonces, Jesús literalmente lo que está diciendo es: no piensen ustedes que he venido para abolir el Antiguo Testamento. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y eso es clave. Él vino a cumplir la ley y los profetas, y por ende vino a cumplir también las fiestas de los judíos que hablan de esa historia del pueblo hebreo. Por eso es interesante el poder analizar la Pascua desde el punto de vista de una analogía, viendo el cumplimiento de esa primera Pascua en la muerte de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes lo que fue la primera Pascua? Les expliqué en el domingo de resurrección que cuando el pueblo hebreo estaba esclavo en Egipto, Dios mandó una 10ª plaga, que fue la última plaga, y que fue la muerte de los primogénitos. Esta muerte de los primogénitos se llevó a cabo no solamente en primogénitos de seres humanos, sino también de animales. Y Dios dio una instrucción por medio de Moisés a los sacerdotes de hogar, es decir, a las cabezas de cada casa o de cada familia, de que derramaran la sangre de un cordero que sacrificarían sobre los dinteles de las puertas o los marcos de las puertas, para que cuando pasara Dios mismo no matara a los primogénitos hebreos. ¿Estamos bien ubicados históricamente acá? Esa fue la primera Pascua. En hebreo es Pesach, en inglés es Passover, y la digo en inglés porque Passover significa pasar sobre, es más fácil de entender. Pascua significa pasar, quiere decir que Dios mismo, cuando vio la sangre del cordero sobre los dinteles, pasó y no mató a los primogénitos hebreos. Eso significa la Pascua. Ahora, en la fiesta de la Pascua es donde Jesús decide entregar su vida por nosotros. Y hay muchas cosas, muchas similitudes que podemos ver de una forma analógica. Por ejemplo, o de analogía. Por ejemplo, veamos en la hojita inserta, y en esta ocasión no les pido que la saquen, sino que la dejen dentro y la puedan abrir de esta manera, porque mientras vemos los cuadros comparativos vamos a ver algunas citas aquí al lado. Entonces vemos que en la fiesta de la Pascua, por ejemplo, durante la fiesta judía, el cordero de la Pascua se sacrificaba a las 9 de la mañana. Y vemos que durante el sacrificio de Jesús, el cordero de Dios, como dijo Juan el Bautista: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado a las 9 de la mañana. Jesús fue clavado en la cruz a las 9 de la mañana. Quiere decir que simultáneamente con la degollación de los corderos, Jesús estaba siendo crucificado. Luego
vemos que el cordero en la Pascua que se había sacrificado era puesto en el horno a las 3 p.m. Jesús fue bajado muerto de la cruz y puesto en la tumba alrededor de las 3 p.m. Y luego el cordero era cenado por la familia judía. Jesús había dicho anticipadamente en la última cena: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y no solamente esto, se había enseñado en el Antiguo Testamento que el cordero no podía ser desperdiciado por los judíos, que si había un cordero grande y la familia era pequeña, tenían que invitar a sus vecinos porque el cordero no se podía desperdiciar, el cordero tenía que ser compartido. Y nosotros vemos a un cordero de Dios suficiente para salvar a toda la humanidad, por ende un cordero que no podemos desperdiciar quedándonos callados, sino un cordero que tenemos que compartir predicando de Jesucristo. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Luego vemos que el sacrificio del cordero cubría los pecados temporalmente que se habían cometido. Ahora, quiero que noten lo que hizo el Cordero de Dios. El sacrificio de Jesús quitó, no cubrió solamente, sino que quitó nuestros pecados pasados, presentes y futuros para siempre. Muy bien, allí vemos el cumplimiento de la Pascua. Y alguien podría preguntarse: pastor, ¿es esto algo que usted se está medio inventando para hacernos ver esta analogía? Realmente no, la Biblia dice que Jesús cumplió con la fiesta de la Pascua. Vean por favor Primera de Corintios 5:7b. Dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Es decir, Jesús vino a cumplir la ley y los profetas y a cumplir también con las fiestas judías, el cumplimiento de aquella primera Pascua donde vimos al pueblo esclavizado. Esa 10ª plaga fue justamente en la Pascua donde Jesús muere por salvarnos a todos. ¿Se acuerdan ustedes que en esa primera Pascua la sangre del cordero salvó a los primogénitos? En esta Pascua que Jesús cumple, su sangre salva absolutamente a toda la humanidad que cree en Él. Y ese es el cumplimiento de la Pascua. Luego vemos, por ejemplo, en orden cronológico, que los hebreos salieron en aquella primera Pascua libres de Egipto. Y entonces lo primero que se da en el desierto después de que quedaron libres fue que Dios les dio la ley. Y realmente el Pentecostés está iniciado, o está celebrando el Pentecostés, o si le quieren llamar el primer Pentecostés, es precisamente cuando Dios da las tablas de la ley a Moisés. ¿Cuántos han visto las películas de Moisés? Que Moisés sube al monte del Sinaí, que están en el desierto, que el pueblo se queda abajo, que el pueblo primero también se rebela y quiere adorar a el becerro de oro, y resulta que Aarón es condescendiente con el pueblo y no tuvo el carácter para frenarlos. Y Moisés baja con esas primeras tablas de la ley, y se les dice tablas, pero no son de madera, sino que son de forma de tablas, pero son de piedra, donde Dios mismo escribió sus leyes, los 10 mandamientos. Y Moisés baja enojado porque ve al pueblo adorando a otro Dios mientras Dios le estaba dando a él la ley. Entonces quiebra esas tablas y le dice a los levitas que vayan y maten a todos aquellos que habían estado adorando al becerro de oro. Y estas 3,000 personas fueron asesinadas, fueron muertas en aquel lugar. Ahora Moisés vuelve a subir, se ve el fuego de Dios, un estruendo, se ve la nube de fuego, la presencia de Dios se manifiesta en el Sinaí, y vuelve Dios a dar las tablas de la ley a Moisés. Y ese es el Pentecostés que los judíos celebran, la entrega de las leyes. Entonces, quiero que hagamos una analogía entre el primer Pentecostés, que fue cuando los judíos recibieron las leyes de Dios, o la ley de Dios, y el Pentecostés que relata el libro de los Hechos. Vean por favor en el cuadro, dice: durante el Pentecostés en el Éxodo, una nube descendió con estruendo y fuego, que fue la nube de Dios, sobre el monte Sinaí. Durante el Pentecostés en el libro de Hechos, el Espíritu Santo descendió con estruendo y fuego. Ahora, vean, durante el Pentecostés en Éxodo, Dios escribió su ley en tablas de piedra. Pero durante el Pentecostés en el libro de Hechos, Dios escribió sus leyes en corazones. ¿Se acuerdan ustedes del texto que dice: y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne? Esto habla precisamente de que un día
la ley de Dios estaría escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ya no sería una tabla ajena o lejana o externa, sino algo interno que nos llevaría a cumplir con la ley de Dios. Y luego vemos que en el Pentecostés del Éxodo 3,000 personas murieron, pero en el Pentecostés del libro de Hechos 3,000 personas fueron salvas, fueron salvadas. Y saben, en aquel momento en que Dios libera al pueblo hebreo de los egipcios y los deja en el peregrinaje del desierto y les entrega las leyes para que ellos vivan de una manera conforme a la que Dios manda, es que Dios establece su nación. Desde ahí parte la fundación de Israel como tal. Entonces vemos que en ese Pentecostés del Éxodo Dios estableció la nación de Israel, pero en el Pentecostés del libro de Hechos vemos que Dios estableció su iglesia. Allí en ese Pentecostés de capítulo 2 nace la iglesia, y de hecho nosotros somos el resultado de ese primer Pentecostés. No existiría la iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, sin aquel primer Pentecostés. Allí nació toda la iglesia, y generacionalmente nosotros hemos sido resultado de lo que allí aconteció. El mismo Espíritu Santo que fundó su iglesia en aquella época remota es el Espíritu Santo que ha establecido esta iglesia y que te tiene a ti dentro de esta iglesia y ha establecido las autoridades de esta iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que nos ha establecido. Ahora, quiero que vean lo que es el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés por medio del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí está el cumplimiento de lo que es la fiesta del Pentecostés. Entonces vimos que Jesús cumple la Pascua, que el Espíritu Santo cumple la fiesta de Pentecostés, pero hay una tercera fiesta muy importante para los judíos, y es la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos han escuchado de la fiesta de los tabernáculos? Muy bien, varios. Ahora, ¿saben que el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos todavía falta que llegue? Aún no ha llegado el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos, y es muy probable que Dios nos permita a nosotros ver ese cumplimiento de esa fiesta de los tabernáculos. Y quiero que nos ubiquemos de nuevo. La Pascua cronológicamente hablaba de esa salida por medio de la 10ª plaga, de esa liberación del pueblo hebreo del yugo egipcio. Muy bien. El Pentecostés hablaba del recibimiento de las leyes por parte de Dios y el establecimiento de la nación que estuvo en el desierto por tanto tiempo. Ahora, la fiesta de los tabernáculos lo que conmemora es el momento a partir de que reciben las leyes y están por 40 años en el desierto hasta el momento en que ingresan a la tierra prometida. Es decir, durante la fiesta de los tabernáculos lo que se conmemora son los 40 años del peregrinaje en el desierto y el ingreso a la tierra prometida. ¿Estamos bien acá? Ahora, quiero que vean las analogías y cómo esta fiesta de los tabernáculos será cumplida. En el libro de Josué nos damos cuenta de que los hebreos andaban sin rumbo, viviendo en chozas temporales. En los últimos tiempos, nosotros estamos viviendo en esta tierra temporal, en un lugar que no es nuestro destino final. Los hebreos fueron llevados a su hogar definitivo, la tierra prometida, mientras que nosotros seremos llevados a nuestro hogar definitivo, el cielo. Los hebreos celebraban la fiesta de los tabernáculos durante la época de la cosecha. Y saben ustedes que el libro de Apocalipsis dice que en los últimos tiempos habrá una cosecha final de personas que serán salvadas. Y luego la fiesta de los tabernáculos también era llamada la fiesta de las trompetas. Y llegará el día en que la trompeta final sonará y Cristo volverá por su iglesia. Y ese será el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos.
Y quiero que noten en Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17 el cumplimiento de esta fiesta anunciada por el Espíritu Santo en su palabra. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y ese será el cumplimiento, como les dije, de la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ya estamos más ubicados en lo que significan las fiestas judías y cómo se han cumplido. Ahora, ¿quién cumplió la Pascua? A ver si se les quedó. ¿Quién cumplió la Pascua? Cristo, muy bien. ¿Quién cumplió el Pentecostés? El Espíritu Santo. Ahora, ¿quién va a cumplir la fiesta de los tabernáculos? Muy bien, muy bien. Algunos dijeron el Padre, algunos estarán pensando que Cristo, y no están equivocados los que dijeron que Cristo, porque Cristo tiene un caballo blanco listo para venir a esta tierra, pero Cristo dijo que el día y la hora solamente lo sabe quién. Entonces el Padre será el que culmine o dé el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos cuando le diga a su hijo que está a su diestra: hoy es el día, hijo mío, ve por mi iglesia y venga por nosotros en ese caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese será el cumplimiento de esta fiesta de los tabernáculos. Ahora, yo le pedí al Señor su gracia para explicar temas que quizás son algo complicados de una manera sencilla, y creo que nos hemos podido ubicar bastante en lo que son estas tres fiestas principales y el cumplimiento de cada una de ellas. Ahora, la fiesta que nos compete en esta mañana es precisamente la fiesta de Pentecostés. Y Pentecostés es una palabra que algunos cristianos que estaban empezando en los caminos del Señor les puede asustar, ¿verdad? ¿Y qué es eso del Pentecostés, pastor? Yo he visto a la gente que levanta las manos, que llora, que tiembla, que se cae al suelo, ¿verdad? Y Pentecostés no es una palabra que tenga que traer temor a nadie. Pentecostés simplemente significa quincuagésimo. Penta o pente es de 5 y costi en el hebreo. Costi o costés viene de lo que es decimales. Entonces, lo que quiere decir Pentecostés es 50, y de hecho eran 50 días o 7 semanas, 7 por 7, 49, más un día. Esa era la celebración del Pentecostés 50 días después de la Pascua. ¿Me estoy explicando? Amén. Muy bien, entonces eso es lo que significa Pentecostés. Ahora, en Hechos 2:12 vemos que durante el Pentecostés de Hechos, vemos que dice: todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Repitan conmigo ustedes: ¿y esto qué significa? Esa pregunta que se hicieron ellos en aquel Pentecostés de Hechos capítulo 2 es la pregunta que muchos creyentes se pueden estar haciendo el día de hoy. ¿Y esto del Pentecostés qué significa? Entonces, la predicación del día de hoy o de esta mañana está enfocada a explicar el significado de Pentecostés. ¿Qué es lo que en Pentecostés significa para cada uno de nosotros? Y el punto número 1 es que el Espíritu Santo me da el poder para vivir en rectitud. Anoten por favor la palabra rectitud en su espacio en blanco. El Espíritu Santo me da el poder para vivir en rectitud. Esto es lo primero que Pentecostés significa para nosotros. Y quiero recordarles que lo que celebraban en Pentecostés era el hecho de que habían recibido la ley. Por ende, lo primero que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros es darnos poder para cumplir con esa ley que Dios nos dio, para cumplir con los preceptos que Dios nos dio, para cumplir con los mandamientos, con todos los estatutos que Dios nos dio. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo primordialmente. Y quiero que miren en Hechos 2:17, dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. A una pequeña pausa aquí. La palabra carne significa persona. Es decir, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda persona. Dice: y vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán. Por favor, repitan conmigo la palabra profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Repitan por favor, visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Repitan por favor, sueños. Muy bien, quiero que noten algo muy importante en esta cita, y es que no habrá acepción de personas. El Espíritu Santo será derramado sobre absolutamente todos, toda carne. Entonces dice, los hijos y las hijas, hablando de lo que es género, hombres y mujeres, todos profetizarán. Y luego dice, los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, refiriéndose a que tampoco hay límite de edad para recibir al Espíritu Santo. No hay limitación de género, pero tampoco limitación de edad. Toda carne es toda carne, toda persona es toda persona. Todos somos aptos para recibir al Espíritu Santo, el regalo que Jesús preparó para nosotros. La continuación de la obra de Jesús es la venida del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que nosotros podamos entender qué significa para nosotros el poder del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. Ahora, vimos que ese derramamiento del Espíritu Santo traería profecías, traería visiones y traería sueños. En otras palabras, traería un entendimiento a nosotros que nunca antes tuvimos en nuestras fuerzas naturales. Por primera vez tendríamos un mejor concepto, un mejor entendimiento de la revelación de Dios por medio de profecías, por medio de visiones y por medio de sueños, para que podamos entonces vivir conforme al Espíritu. ¿Estamos bien acá? Muy bien. ¿Y saben qué hace la obra del Espíritu Santo? Es enseñarnos a vivir conforme al corazón de Dios. Por ejemplo, un religioso hace las cosas porque las tiene que hacer. El religioso que carece de una relación personal con Dios está sumido en lo que son las reglas. Y de repente las reglas son más importantes que los corazones de las personas que habrán de ser salvas. Las reglas son más importantes que mi relación con Dios. Y eso es lo que un religioso lastimosamente hace: vivir en base a reglas, imponer reglas, señalar a la gente que tiene que vivir en base a reglas. Ahora, el religioso dice, yo tengo que hacer, mientras que alguien que recibe al Espíritu Santo dice, yo quiero hacer. Hay mucha diferencia entre tener que hacer algo y querer hacer algo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos el deseo de actuar conforme al Espíritu Santo nos enseña. Él nos guiaría a toda verdad. Esto significa que Él nos enseñaría a vivir en santidad. Él nos enseñaría el camino correcto. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo nos recuerda que debemos de vivir conforme a lo que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado que debemos de vivir. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y noten que Espíritu está con E mayúscula, por ende se refiere al Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué sirve ser un evangélico religioso si no se tiene al Espíritu Santo? Porque dice la Biblia que el que no tiene a Cristo entonces vive conforme a la carne. Si tú vives conforme a tus deseos, conforme a tu concupiscencia, conforme a tus placeres, si vives conforme a lo que el cuerpo te pide, por decirlo de una forma más clara, entonces estás lejos realmente de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es distinta y el cristiano da los frutos del Espíritu como una manifestación de que el Espíritu realmente vive en él. Esa es la verdadera vida de un hijo de Dios, de un creyente que está guiado por el Espíritu Santo a vivir en rectitud y santidad. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, y noten esa palabra en pasado, erais algunos, o esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados
Y cada vez que ven lavado se refiere a la obra de la sangre de Cristo en nosotros. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y noten lo que viene. Y por el Espíritu en E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es el que nos guía para salir de una vida de pecado en el pasado a vivir una vida de santidad y rectitud en el presente. ¿Estamos bien? Muy bien. Ahora, Jesús mismo nos dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y Él es el que nos convence de arrepentimiento. Por ende, cuando nosotros estamos por fallar, el Espíritu Santo nos recuerda: tú eres hijo de Dios, no caigas, no peques, no hagas esto indebido. Tienes que vivir conforme a un hijo de Dios, y es el Espíritu Santo el que nos recuerda constantemente cómo debemos de actuar en esa santidad y rectitud que Dios tiene para nosotros. Pero es el Espíritu Santo el que nos da poder. ¿Sabes qué? Si tú estás tratando de dejar una adicción, si tú estás tratando de dejar un pecado recurrente en tus propias fuerzas, tienes muy mal pronóstico. Pero si tú recibes el poder del Espíritu Santo en ti, el Espíritu Santo te va a dar esas fuerzas que tú necesitas para realmente cambiar y ser transformado. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y aquí les recuerdo Efesios 2:8-9 que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, no hemos sido salvados por nuestras propias obras, sino por su misericordia. Y nuevamente entra la sangre de Cristo, por el lavamiento de la regeneración, que es lo que hizo la sangre de Cristo en nosotros. Y ojo con esto: y por la renovación en el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vemos esta renovación, significa tener una nueva vida en el Espíritu Santo. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando vinimos a Cristo, el Espíritu Santo nos dio vida y ahora tenemos una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que en el momento en que nosotros venimos a Cristo, también conlleva el proceso, así como Jesús dijo: vendrá el Espíritu Santo, de que cuando Jesús viene a nuestros corazones, Jesús anuncia también la venida del Espíritu Santo a nuestros corazones, a nuestras vidas, y entonces podamos tener esa vida en una renovación plena, libres de ataduras, libres de esclavitud de pecado, libres de adicciones, libres de cualquier maldad que nosotros tengamos como acciones en nuestras vidas. Ahora, lo importante es que ahora tenemos las leyes en nuestros corazones. Ese es el resultado del Pentecostés, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Quiere decir que eres guiado plenamente por el Espíritu Santo de Dios, que te enseña y te dice: esto es correcto y esto no lo es. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. El punto número 2 es que el Espíritu Santo me da el poder para vivir sobrenaturalmente. Anoten por favor la palabra sobrenaturalmente en sus bifoliares. El Espíritu Santo me da el poder para vivir sobrenaturalmente. Vimos ya que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir en rectitud, en santidad, y ahora vemos que el Espíritu Santo nos da el poder para vivir sobrenaturalmente. Esto significa que los hijos de Dios no vivimos limitados a lo natural o a lo posible. Los hijos de Dios no vivimos conforme a lo que podemos hacer o a lo que podemos entender. Hay mucho más para ser vivido por los hijos de Dios, y esto se llama fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ende, Dios dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Eso fue lo que Jesús dijo. Ahora, como creyente que tienes al Espíritu Santo, estás llamado a vivir en esa dimensión de lo imposible.
donde lo imposible se hace posible. No por tus fuerzas o tus méritos, sino por el poder del Espíritu Santo en ti. Es por ese poder del Espíritu Santo que vemos a endemoniados ser libres, que vemos a enfermos ser sanados, tanto emocionalmente como físicamente. Es que vemos a gente recibir provisión milagrosamente de Dios. Es que vemos tantas cosas suceder. Y saben que allí en ese Pentecostés se anunció que vendrían maravillas. Hechos 2:19 dice: y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra. Y cada vez que ustedes ven maravillas o señales, se refiere a milagros que han de ocurrir. Ahora, luego dice: sangre, fuego y nubes de humo. Pastor, ¿cómo me puede explicar esto de sangre, fuego y nubes de humo? De una forma muy práctica te puedo decir que se refiere a la gloria de Dios manifestada sobre sus hijos, sobre aquellos que le buscan. Entonces veremos esos milagros, esas maravillas, esas señales tanto en el cielo como en la tierra, y la gloria de Dios manifestarse sobre nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Luego vemos en 1 Corintios 2, 4, 5 que el apóstol Pablo dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En otras palabras, no se trata de cuán bonitas estén las pantallas, o de cuán bonito hable, o de cuán bonitos estén los bifoliares. Se trata del Espíritu de Dios y del poder del Espíritu de Dios para transformar, para cambiar, para redimir, para dar aliento a cada uno de nosotros. El versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Luego Jesucristo dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores obras de las que yo he hecho, él hará. Cuando prediqué acerca de Jesús, el hacedor de milagros, vimos a un Jesús poderosísimo, con capacidad de gobernar los fenómenos de la naturaleza, con capacidad de proveer, con capacidad de liberar, con capacidad de sanar, con capacidades ilimitadas. Y Jesús mismo dijo que vendría el tiempo en que aún obras mayores nosotros habríamos de hacer. Por eso el apóstol Pablo escribió la siguiente cita: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Es decir, si Jesús está anunciando que nos usaría para hacer cosas mayores a las que Él hizo, significa que ningún ojo ha visto milagros como los que aún habrán de suceder. Significa que ningún oído ha escuchado las cosas milagrosas que aún habrán de suceder, y que ninguna mente humana ha podido concebir todo el poder de Dios manifestado en nosotros. Quiero que lo vean así: Jesús mismo, habiendo sido Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, forma de hombre. Es decir, Jesús se hizo 100% hombre cuando vino a este mundo. Y si ustedes se dan cuenta, no hubo ni un milagro que Jesús hiciera sin antes haber recibido al Espíritu Santo en el momento en que se bautizó en aguas. ¿Se acuerdan que Jesús, en obediencia, fue ante Juan el Bautista? Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dijo Juan: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus zapatos. Pero Jesús en obediencia se bautizó, y en ese momento el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Se acuerdan todos de esa historia? Muy bien, a partir de allí fue que Jesús empezó a hacer milagros. Es decir, Jesús se hizo 100% hombre, por ende se hizo dependiente al Espíritu Santo morando en él. Y fue a partir de que vino el Espíritu Santo a morar en él, que entonces él ya pudo decirle al agua que se convirtiera en vino en las bodas de Caná, que fue su primer milagro, por ejemplo. Y es inmediatamente después cuando ustedes ven el relato de Juan.
Recientemente recibe el Espíritu Santo y de una vez va a una boda y convierte el agua en vino. Y allí empiezan todos los milagros. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Si ustedes no han visto milagros en sus vidas suceder, si Dios aún no los ha usado para hacer milagros, déjenme decirles que si ustedes reciben al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que usó a Jesús o que estuvo con Jesús para hacer todas esas obras que Jesús hizo, es el que está en ustedes y el que está en mí. Por eso Jesús fue capaz de decir, aún cosas mayores ustedes podrán hacer, porque el mismo Espíritu Santo que está conmigo o que estuvo conmigo es el que yo les daré a ustedes. En otras palabras, Jesús fue dependiente ¿saben cómo lo entiendo yo? Vean cómo lo entiendo. Jesús fue dependiente al Espíritu Santo porque se hizo 100% hombre. En el momento en que se va y cuando sube a su Padre y recibe toda gloria, se convierte en Dios. Y cuando vuelve a la tierra, se convierte en Dios nuevamente. Y cuando vuelve a la tierra está en cuerpo glorificado. ¿Me estoy explicando? Es decir, se había hecho 100% hombre, recibe el Espíritu Santo, era dependiente a lo que el Espíritu Santo le permitiera hacer y que le diera el poder para realizar milagros y para dar el mensaje de Dios. Pero en eso Jesús asciende al Padre, vuelve a ser Dios, recupera las llaves de la muerte y del Hades y regresa para estar 40 días con nosotros, pero en cuerpo glorificado. ¿Estamos bien acá? ¿Saben cómo lo entiendo yo? En el momento en que Jesús asciende al cielo, le dice, Espíritu Santo, bueno, ya por 3 años y medio hiciste tu función conmigo. Hiciste tu función conmigo por 3 años y medio. Por 3 años y medio hiciste milagros conmigo. Por 3 años y medio llevaste el mensaje de salvación. Ahora ve a estar con ellos. Ve a estar con ellos. Ve a estar con ellos. Somos como el relevo de Jesucristo, si lo pueden ver así. Si en el Evangelio de Lucas se relata todo lo que Cristo hizo, pero Lucas escribió el libro de Hechos y dice, aquí en este escrito del libro de Hechos, yo voy a describirles las cosas, no solo que Jesús empezó a hacer, sino todo lo que Jesús seguirá haciendo por medio de sus discípulos. ¿Y saben cómo lo sigue haciendo Jesús? ¿Quién es el que nos llevaría a toda verdad y nos recordaría todo lo que Jesús nos enseñó? En otras palabras, Jesús asciende al cielo y dice, Espíritu Santo, has cumplido tu misión conmigo, ve con ellos ahora. Úsalos a ellos como me usaste a mí. ¿Me estoy explicando? Amén. Muy bien. Por eso, cuando estudias el relato del Pentecostés, te das cuenta que eran muchos los milagros y las señales que eran hechas por los apóstoles y los discípulos y los seguidores de Jesús. El punto número 3 es que el Espíritu Santo me da poder para cumplir con su misión. El Espíritu Santo me da poder para cumplir con su misión. Anoten por favor en su espacio en blanco la palabra misión. Y vemos que el resultado directo de aquel Pentecostés en Hechos capítulo 2 es precisamente la salvación de 3,000 personas. Está sumamente clara esa misión del Espíritu Santo, la salvación de las personas. En Hechos 2:21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vean por favor que dice todo, es decir, cualquiera que diga Jesús sálvame, es suficiente para ser salvo. ¿Se acuerdan ustedes de el ladrón que murió a la par de Jesús, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? Eso fue suficiente para ser salvo. Eso fue suficiente. Cualquiera que invoque a Jesús puede ser salvo. Y ahora alguien se podrá estar preguntando, pastor, entonces, ¿cuáles son los pasos para recibir al Espíritu Santo? Está muy claro que el Espíritu Santo me da poder para vivir en rectitud. Está muy claro que el Espíritu Santo me da poder para vivir sobrenaturalmente. Y ahora usted me está diciendo que el Espíritu Santo me da poder para cumplir con la comisión o con la misión que el Espíritu Santo nos ha dado para que otros sean salvos. Pero ¿cuáles son los pasos para recibir el Espíritu Santo? Fueron las mismas preguntas que se hicieron las personas que observaron el acontecimiento en
aquel Pentecostés. Y el apóstol Pedro le respondió, y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Repitan conmigo, por favor, arrepiéntanse y bautícense. Todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces, ahora quiero que noten, el bautismo al que se refiere Pedro es el bautismo en aguas. Pedro está diciendo literalmente, bueno, si ustedes se arrepienten de sus pecados, reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, se bautizan en agua, vean lo que pasará, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Y yo quisiera preguntar en esta mañana, ¿cuántos han reconocido a Jesús como su Salvador y han sido bautizados en agua? Muy bien, entonces ustedes están listos, son los candidatos absolutamente listos y prestos para recibir al Espíritu Santo. Y hoy es el día. Hoy es el día para recibir ese poder que los va a llevar a una dimensión que nunca antes vivieron. Y vean el versículo 39, continúan las palabras de Pedro diciendo, porque la promesa del Espíritu Santo es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos. Repitan conmigo la palabra lejos. ¿Y saben cómo lo entiendo yo? Que Pedro está diciendo, hay muchos que están lejos, no solo en territorio o en distancia, sino en tiempo. Había muchas generaciones que tenían que transcurrir para que llegara a nosotros el Espíritu Santo. Pero desde aquel Pentecostés, Pedro estaba diciendo, ¿saben qué? No importa cuántas generaciones pasen, no importa cuán lejos estén físicamente o en tiempo, el Espíritu Santo es para todos ustedes. Y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Yo quiero preguntar, ¿a cuántos de aquí el Señor ha llamado? Muy bien, por ende, ustedes son las personas sobre las cuales se ha de derramar el Espíritu Santo. Ustedes son los que han de recibir el poder del Espíritu Santo. Me gusta que el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Quiere decir que cada vez que tú compartes de Cristo con cualquier persona, es el Espíritu Santo el que te pone el poder de Él en tus labios, en tu boca para compartir. El resultado de aquel Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículo 47, es que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y algunos aquí se duermen en sus laureles porque dicen, qué bonito, es el Señor el que añade la gente que ha de ser salva a su iglesia. ¿Se acuerdan que la iglesia se estableció en aquel Pentecostés? Les dije al principio que allí fue donde nació la iglesia como tal. Allí fue donde el primer pastor sucesor de Cristo toma la batuta y predica por primera vez y 3,000 se convierten. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Muy bien, entonces allí es donde nace la iglesia. Y entonces el Señor lo primero que hace es que todos los días añade nuevos convertidos a la iglesia. Pero hay gente que dice, qué lindo, es el Señor el que lo hace. Pero ahora te tengo una pregunta, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Usando a quién? A nosotros. Por eso es tan importante el evangelismo, por eso es tan importante compartir. Y ahora te vas a dar cuenta que cuando hables con alguien de Cristo, no estás solo, es Dios el que está contigo, es el Espíritu Santo el que te da el poder para hacerlo. Mira por favor, Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En otras palabras, pastor, usted me está diciendo que si yo no le predico a alguien de Cristo, esa persona se va a ir al infierno. Exactamente eso es lo que te estoy diciendo. La única forma de que alguien pueda venir a la iglesia y venir a los pies de Cristo es que tú cumplas la comisión que Dios te entregó por medio de la obra del Espíritu Santo, dándote poder para poder evangelizar. Y cualquiera podría decir, pastor, pero yo nunca lo he experimentado, no sé cómo hacerlo. El poder no depende de ti, sino del Espíritu Santo que está en ti. Lo que a ti te corresponde es recibir al Espíritu Santo, ese regalo de Dios que necesitamos para poder cumplir con nuestro ministerio. Ahora, es muy claro el libro de Hechos en el capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben que Jesús le había dicho a sus discípulos, no se muevan? En otras palabras, no hagan nada sin que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, porque no les va a funcionar nada sin Él. No van a poder hacer nada sin Él. Esperen hasta que Él venga. Y entonces la instrucción es, cuando Él ya haya venido sobre ustedes, no se queden en su ciudad, sino que vayan a las ciudades aledañas. No se queden en las ciudades aledañas, sino que vayan a su nación entera. Y no se queden en su nación entera, sino que vayan hasta lo último de la tierra. Pero una vez que lo hayan recibido y esté con ustedes y tengan el poder de Él, así es como funciona el Evangelio de Dios. Ahora, lo primero que el enemigo quiere anular en tu vida es tu testificación. Siempre lo he dicho, el enemigo viene a robar, matar y destruir, y lo primero que él quiere robar y matar y destruir es tu testificación, es el hecho de que tú seas testigo. Porque la gran comisión fue entregada por Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso está muy claro. Hay una gran comisión entregada por Jesús a cada uno de nosotros. ¿Y cómo se cumple esta gran comisión? Por medio del poder del Espíritu Santo, que nos lleva a ser testigos. Muy bien. Esto está muy claro, que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Es el Espíritu Santo el que nos lleva y nos guía. Ahora, entendiendo esto, el enemigo quiere anular tu testificación, porque es lo que más le afecta a él. En el momento en que tú le testificas a alguien, ganas terreno para el reino de los cielos. En el momento en que alguien viene a los pies de Cristo porque tú le has hablado de Cristo, precisamente hay una fiesta en los cielos y el nombre de esa persona es escrita en el libro de la vida de Dios. Está muy claro, está muy claro, está muy claro. La única forma que tenemos para que el evangelio avance es por medio de nuestro trabajo en ese evangelismo, en esa evangelización. Ahora, muchos han sido anulados por el enemigo en esa área. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a los pies de Jesús por medio de ti? ¿Ves cómo el enemigo te ha querido anular una y otra vez? Y eso es lo más importante que Jesús te ha entregado, una comisión. Y es lo más importante que el Espíritu hace en nosotros, darnos poder para ser testigos. Entonces, el diablo te ha atacado y te ha mentido todo este tiempo. Cuando te da vergüenza hablar de Cristo, cuando te quedas callado, el diablo te ha tenido engañado absolutamente. Él es el padre de la mentira. Pero hoy la verdad te puede hacer libre, y yo he venido a decirte que es tiempo de cumplir la gran comisión y de vivir en ese poder que te lleva a testificar y dar los frutos que son el resultado de almas que vienen a los pies de Jesús. Por eso Pablo fue tan enfático en decir: ¿saben qué? Si a ustedes les da vergüenza predicar, a mí no, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y te recuerdo que aquellos primeros creyentes predicaron el evangelio en persecución, en medio de persecución, en medio de circos romanos, en medio de ser burla, muriendo comidos por leones en frente de un montón de romanos. Así fue como ellos predicaron el evangelio y recibieron el poder del Espíritu Santo para incluso perder sus vidas, pero seguir anunciando a Cristo. Sus vidas mismas eran testimonio cuando morían de que Cristo está vivo. Y ellos anunciaron a Cristo una y otra vez por medio de ese poder. Por eso la iglesia no puede estar dormida. La iglesia no puede estar en un letargo espiritual pensando en qué me van a dar a mí, sino en qué vamos a hacer cada uno de nosotros por la iglesia. Y me refiero a la iglesia como ese cuerpo de Cristo que se miró en aquel resultado del Pentecostés, que todos los días nuevos convertidos, nuevos creyentes, nuevas personas serán añadidas a la iglesia. No podemos ser estancados en el reino de Dios. No podemos tener una mentalidad mediocre en el reino de Dios, porque el reino de Dios es de los valientes que arrebatan el reino, y esos valientes son los que tienen el poder del Espíritu Santo en ellos. Es momento de despertarse en ese poder de Dios para nosotros.
Y quiero llevar a una conclusión esta predicación. Quisiera pedirles con todo amor que se pongan de pie, por favor. Vamos a llegar a una conclusión. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 y 16, cuando Pablo estaba hablando acerca del sublime amor de Cristo, Pablo dijo a los Efesios, más bien, por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu con E mayúscula, por su Espíritu Santo y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder para vivir en rectitud, poder para vivir en lo sobrenatural y poder para testificar a Cristo, para cumplir la misión que el Espíritu Santo nos ha dado. ¿Saben? Esta cita de Pablo me conmueve porque no hay un solo día en el que su servidor no ore por cada uno de ustedes. No hay un solo día en que el pastor general no ore por uno de ustedes, cada uno de ustedes. Y el Espíritu Santo ha guiado mi oración de esta forma. Y es lo que quiero orar en esta mañana. Que ustedes puedan vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que ustedes puedan darse cuenta de que el Espíritu Santo les puede dar poder para cambiar sus vidas, para vivir en rectitud, para dejar el pecado atrás, para no ser esclavos de las adicciones o del pecado recurrente. Que el Espíritu Santo les puede dar poder para ser renovados, para tener una vida en libertad. Es mi oración que el Espíritu Santo les muestre eso. En tus fuerzas no vas a poder, pero en el poder del Espíritu Santo vas a poder. Lo siguiente que he orado es que Dios se siga manifestando sobrenaturalmente en esta iglesia, pero aún más y más cada día. Que podamos ver a más endemoniados ser libres, que podamos ver a más enfermos ser sanados, que podamos ver a gente no solamente ser sanada físicamente, sino emocionalmente, que podamos ver la provisión sobrenatural de Dios en cada una de nuestras familias, que tú puedas vivir sobrenaturalmente, que no estés limitado a un mundo caído, sino que vivas sobrenaturalmente conforme a un reino divino. Esa es mi oración por ti. Mi oración por ti es que vivas en el poder del Espíritu Santo para dar a conocer las buenas nuevas, el evangelio de salvación de Jesús, por medio de ese poder que te lleva a ser testigo a toda tu colonia, a todo tu entorno, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros, a tu nación. Una iglesia poderosa en el poder del Espíritu Santo. Esa es la oración constante. Por eso yo entiendo cuando Pablo dijo: me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo para pedirle que ustedes puedan recibir fortaleza con poder en su interior. Hoy quiero orar para que todos podamos vivir en ese poder del Espíritu Santo. Y sabes que ese es el verdadero significado de Pentecostés. Más allá de cualquier cosa, el verdadero significado de Pentecostés es este: el poder para cambiar, el poder para vivir en lo sobrenatural y el poder para predicar a Jesucristo. Ese es el verdadero Pentecostés. Vamos a orar. Pide al Espíritu Santo que te llene y que te dé el poder, que te dé poder. Derrámate, Espíritu Santo. Ven sobre tu pueblo como viniste en aquel Pentecostés. Ven sobre tu pueblo una vez más. Queremos recibir ese poder que proviene solamente de ti. Solamente de ti.
Ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios. Toca a cada uno de nosotros. Tú prometiste: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Y los hijos y las hijas profetizarán, es decir, los hombres y las mujeres profetizarán. Y los jóvenes tendrán visiones, es decir, los jóvenes recibirán al Espíritu Santo. Y los ancianos soñarán sueños. No importa la edad que tengas, el Espíritu Santo te da las fuerzas relatadas en Isaías 40, que Él renueva tus fuerzas, no importa la edad que tengas. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo a este lugar. Tú que sabes que necesitas a Dios, tú que sabes que es el tiempo de rendir tu vida a Jesús, quiero invitarte a que hagas esta oración de fe conmigo y le digas al Señor Jesús con todo tu corazón: vamos, haz esta oración de fe que puede cambiar el transcurso de tu eternidad. Dile conmigo al Señor Jesús, dile lo siguiente, vamos, repítelo: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón, cámbiame, transfórmame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna y la victoria. Toma el trono de mi corazón. Te rindo mi vida de ahora en adelante, en el nombre de Jesús.